Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase continuaremos tratando temas de la unidad número 2. Será la última clase de la unidad número 2, por cierto. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre listas. La clase anterior hablamos todo lo referente a cadenas de caracteres. Hoy hablaremos sobre qué son las listas y qué podemos hacer con estas listas, ¿ok? Antes de empezar la clase como tal, me gustaría saber si tuvieron algún inconveniente con la tarea. ¿Les pareció fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Aburrida? ¿No supe cómo hacer? Cuéntenme un poquito. Mm, En mi caso estuvo fácil, creo. Mm, Estuvo fácil para usted que está aprendiendo recién este tema de la programación? ¿O ya sabía algo de esto antes? mm, Confesando un poco, sí sabía un poco, sí sé Ya programar sabía. un poco, Ok, sí. perfecto. Y me gustaría saber la opinión de alguien para quien esto es todo nuevo. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Estuvo Sí, difícil? ¿Estuvo fácil? estaba fácil, la verdad. Estuvo fácil. Ok, qué bueno. Algo que Entonces, me di cuenta es que Replit al importar el random como que se alenta. No sé si solo es cosa mía o qué, pero digamos, de todos los programas que hice, justamente creo que en el último se usaba el importar random y se me ajá. puso muy lento el ejecutar el programa. Ya, bueno, definitivamente a medida que cargamos más librerías, el programa se va a hacer más pesado. Sin embargo, no me ha pasado eso de que se haga más lento cuando importo librerías, al menos no lo he percibido. Sí me pasa que cuando lo comparto con ustedes y se unen todos al mismo tiempo, ahí se pone lento, pero no cuando cargo las librerías. Puede ser que en ese momento justo había algún... Puede ser también que los servidores de Replit en ese momento están súper ocupados y comienzan a reaccionar menos rápido que normalmente. Recuerden que usamos recursos compartidos, ¿no? Ya no es mi computador, que solo uso yo con las aplicaciones que ejecuto, sino que están siendo compartidos por seguro muchos otros usuarios. Entonces eso puede pasar, ¿ok? Entonces, por ahí alguien decía facilito. Qué bien, chicos. Yo espero de verdad que sea fácil para ustedes, que poco a poco vayan aprendiendo cómo esto se puede poner un poquito más complejo, ¿verdad? Porque cada vez aprendemos más cosas. Entonces hay que recordar más para ver qué puedo utilizar. Pero si practican, si hacen las tareas que les envío, seguro van a estar preparados para todo lo que se viene. Entonces no se preocupen, no se asusten. Desde cero hemos aprendido, ya ven, y así iremos avanzando poco a poco. ¿Ok? Dicho eso, entonces ahora sí voy a compartirles mi pantalla para empezar la clase. Entonces, yo les decía que el día de hoy empezamos con el tema de listas, ¿ok? ¿Qué son las listas entonces? Bueno, una lista es una colección de elementos, ¿ok? Es una colección de elementos que puede contener elementos de diferentes tipos. La idea de trabajar con los datos dentro de una colección es que esta colección pueda ser tratada como un todo, como un grupo, y que también yo tenga la oportunidad de poder trabajar con esos elementos de forma individual, con uno de ellos, con varios de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a poder construir una lista? Pues la sintaxis me dice que para construir una lista tengo que utilizar estos paréntesis rectos o corchetes, ¿ok? Entonces siempre voy a usar eso para definir el límite de la lista. Todo lo que esté encerrado entre ese par de corchetes serán los elementos de una lista. ¿Ok? Además, los elementos en una lista están separados por una coma. Entonces, siempre voy a tener uno o varios elementos, n elementos que van a pertenecer a la lista y van a estar separados por una coma. Pueden ser de diferentes tipos de datos, como ven en este ejemplo, tengo números, cadenas de caracteres, valores booleanos, flotantes, ¿verdad? Entonces, pueden ser de diferentes tipos de datos. También podría ser que yo tenga una lista homogénea, es decir, una lista donde todos los elementos son del mismo tipo de datos. Eso también puede ocurrir, ¿ok? He cogido aquí el ejemplo más diverso para que identifiquen qué puede ser de diferentes tipos de datos. Los elementos en una lista se almacenan siempre en un orden establecido. Los elementos están ordenados de acuerdo a la forma en que fueron insertados en la lista o establecidos en la lista. Y dado que existe un orden, yo puedo acceder a esos elementos a través de lo que denominábamos antes índice. Entonces se mantiene el concepto de índice porque al igual que en las cadenas los caracteres estaban ordenados, en la lista también. Ya no hablaremos de caracteres, hablaremos de elementos porque pueden ser de diferentes tipos. Y bueno, cada uno de estos elementos tendrá un orden en particular dentro de la lista.
Tendremos el elemento en el índice 0, en el índice 1. Eso quiere decir que los índices asimismo empezarán desde 0, se irán incrementando de 1 en 1, de izquierda a derecha, ¿ok? Y el último índice siempre será equivalente a la longitud de la lista menos 1, porque estamos empezando en 0, ¿no? Nada nuevo hasta ahora, pero este concepto se mantiene. El día de hoy hablaremos, de hecho, de muchas cosas que ustedes ya aprendieron en la clase anterior, que también se pueden aplicar con las listas. Les iré preguntando entonces, ¿esto se puede hacer con las cadenas? ¿Para qué servía esto? Y la idea es que ustedes participen en la clase. En mis otros paralelos ha sido bastante participativa, así que espero que ustedes también estén atentos y participen en la clase para que no nos aburramos, ya, porque es un horario complicado y para que no les dé sueño y para que no se desconcentren, ¿ok? Bien, entonces, la lista va a estar representada o se va a ser referenciada por una variable. Si no usamos esa variable va a ser más complicado trabajar con los elementos de la lista. Entonces, usaremos siempre variables para poder representar la lista y usaremos esas operaciones con ayuda y funciones también con ayuda de esa variable que representa la lista. ¿Ok? Bien, a ver, así como hay indexación que empieza desde el 0 hasta el n-1, también nosotros podemos usar la indexación negativa, es decir, también podría tener aquí -1, empezando desde la derecha, ¿verdad? Desde el último elemento de la lista, por así decirlo. Ese tendría la posición -1 y luego tendríamos -2, tendríamos -3, tendríamos -4, tendríamos -5 y así sucesivamente, es decir, de izquierda a derecha. Ese concepto también se mantiene. Entonces, yo puedo obtener el elemento 5.43 con ayuda del índice 3 o también con ayuda del índice -2, ¿verdad? Y puedo acceder a ese elemento, ¿ok? Dicho ese concepto inicial de qué son las listas, recuerden, una colección de elementos que pueden ser de diferentes tipos. Una característica fundamental de las listas y que los diferencia sobre todo de las cadenas de caracteres es que las cadenas de caracteres representan un tipo de datos compuesto. Mientras que las listas, en cambio, ya lo dije antes, representan una colección de elementos. Una lista es una colección de elementos. Además, otra diferencia fundamental, las cadenas de caracteres son inmutables. ¿Qué significaba que una cadena sea inmutable? A ver si se acuerdan. De que no le puedes hacer cambiar. No se puede modificar, pero o sea, sí se puede hacer como una copia. Así es, no se puede modificar una cadena, no puedo cambiar un carácter por otro, no puedo cambiar el formato, no puedo cambiar la cadena como tal, pero sí puedo generar nuevas cadenas con esos cambios, ¿verdad? Bien, en cambio, a diferencia de eso, las listas, espérenme un ratito, chicos, ¿sí? Ok, continúo. Entonces, las listas, en cambio, sí son mutables. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo modificar los elementos de una lista, voy a poder cambiar uno por otro, voy a poder cambiar el tipo de datos de los elementos de las listas, voy a poder hacer que mi lista decrezca, es decir, quitar un elemento o agregar elementos también. Las listas son flexibles. Dentro de las colecciones que aprenderemos en este curso, la más fácil de usar, podríamos decir que son estas, las listas. Existen otras que aprenderemos ya al final de este primer parcial, pero primero vamos a introducir estos conceptos de listas para que tengan una idea de cómo trabajar con ellas, porque son las más fáciles de usar, porque son las más flexibles también, ¿ok? Ahora sí, dicho eso, voy a compartir mi documento de Replit. Recuerden, únanse solo si es necesario, porque si no, ya saben, se vuelve lento, ¿sí? De todas maneras, yo ya los agregué a todos a ese documento para que quede para su consulta, entonces no se preocupen, después lo van a poder consultar. A ver, ¿dónde estaba eso de ahí? ¿Dónde estaba eso? Creo que cerré. A ver, denme un momentito. Ah, ya sé dónde está. Aquí esta lista representada por la variable lista A, y en esta lista voy a tener esos elementos variados de diferentes tipos de datos, ¿ok? Entonces, empezaremos hablando de algunos conceptos, y yo ya les había dicho que cada elemento
dentro de la lista tiene un orden en particular y que puedo acceder a esos elementos con ayuda de su índice, entonces yo puedo llevar a cabo una operación de indexación. ¿Cuál era ese proceso de indexación? ¿Qué podía hacer yo con la indexación, chicos? ¿Qué podía hacer con la indexación? Para las cadenas, ¿no? ¿Qué podía hacer yo con la indexación para las cadenas? ¿Cómo? Presentar lo que hay en un índice. Ok, entonces obtengo, ¿verdad? Lo que está en un determinado índice. Antes para las cadenas era un carácter, un solo carácter de esa cadena, y ahora para las listas, en cambio, será un elemento. Un elemento que puede ser un número, un valor booleano, una cadena de caracteres, incluso podría ser otra lista, porque sucede que las listas incluso pueden contener otras listas. Eso ya lo veremos más adelante. Pero por ahora, este concepto. ¿Cómo hago la indexación? Bueno, igualito que para las cadenas. Uso el nombre de la variable y lo voy a acompañar por estos paréntesis rectos o corchetes, y dentro del corchete voy a poner el índice del elemento que yo quiero consultar. Por ejemplo, este de aquí. Obviamente, ese elemento lo obtengo, ¿verdad? Y como lo obtengo, lo puedo guardar en una variable, elemento, y lo puedo imprimir en pantalla también, ¿no? Entonces, recuerden que con la indexación yo lo que hago es como una consulta, ¿no? Me devuelve una copia de ese elemento. No es que quita el elemento de la lista, ¿no? No quitamos elementos de la lista, sino que consultamos ese elemento para poder ver qué hay en ese índice. En este caso, el elemento en el índice 3 será la cadena de texto azul, ¿ok? Entonces, puedo hacer indexación positiva, puedo hacer indexación negativa también. Voy a hacer un print directamente y entonces lista A en el índice -2, por ejemplo. ¿Qué me debería devolver si yo escribo esta línea de código y la ejecuto? ¿Cuál es el elemento que debería devolverme? Amazonas. Amazonas, perfecto. Esa cadena de texto, ¿verdad? Muy bien, chicos. Además, yo puedo, una vez que tengo ese elemento, ¿verdad? Lista A en el índice 3, bueno, ese es un elemento de la lista. Estoy obteniendo una copia de ese elemento, como que una vista de ese elemento como tal, lo estoy guardando en esta variable, ¿verdad? Y una vez que lo tengo en esa variable, ya puedo trabajar con ese elemento, y si en ese caso es una cadena de caracteres, pues podré aplicar cualquier operación o función propia de las cadenas de caracteres. Si fuera un número, pues podré realizar cualquier operación aritmética propia de los números, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Print de lista en el índice 3. Y dado que eso ya es una cadena de caracteres, ¿verdad? Yo puedo hacer lo siguiente. De hecho, antes de poner el print, para que no se confundan, eso es lo que quiero hacer. Desde lista en el índice 3, como eso ya es el elemento que corresponde a una cadena de caracteres, yo puedo invocar a cualquiera de las funciones que corresponden a una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, yo podría ponerle, no sé, replace, y le digo que reemplace la A por una W. Ya, se me ocurre eso. Entonces, ¿por qué puedo invocar a la función replace a partir de esto que aparece en la lista? En realidad no estoy accediendo o usando la función replace desde las listas, porque la función replace no se puede usar en las listas. En realidad lo que estoy haciendo aquí es que yo estoy invocando, lista, escribí algo mal, no es lista, es lista A la variable. Ya decía yo, ¿por qué está en rojo? Ok, entonces lo que estoy haciendo es invocando la función replace, pero la función replace pertenece a una cadena de caracteres. Pero sucede que en el índice 3 de mi lista A yo tengo una cadena de caracteres. Lo que les quiero decir es que una vez que con la indexación yo obtengo ese elemento, una copia de ese elemento, yo puedo invocar a cualquier función o operación propia del tipo de datos que estoy manipulando. ¿Okay? Aquí no lo puedo, bueno, la función replace obviamente me retorna algo, entonces por eso es que yo lo había puesto aquí en un print. Si me retorna algo, lo puedo mostrar en pantalla o lo puedo guardar en una variable. Entonces, miren, ya no es azul, ahora es W azul. ¿Okay? Entonces, he modificado, bueno, no he modificado como tal, realmente estoy tomando ese elemento y ese elemento lo estoy usando para poder construir un cambio, ¿verdad? En este caso, ese reemplazo de la A por la W. Sí, entonces, si en cambio, eso no podría hacerlo si en lugar de 3 hubiera hecho en el índice 0, ¿no?
Si hubiera usado el elemento del índice 0, no podría hacerlo, porque en esa posición, en ese índice 0, lo que tengo es un número, no tengo una cadena, por lo tanto, ese objeto entero no tiene un atributo replace, dice, no tiene esa función. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando el tipo de datos lo permita de ese elemento, yo puedo invocar a la operación o la función propia de ese tipo de datos. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Aquí tenía 3, ¿no? No, 30 no, 3. ¿Está claro? Ok, ahí está, ¿no? Entonces, dicho eso, muy bien. Dicho eso, ya saben que ustedes pueden trabajar directamente desde la indexación, porque ya saben que ahí con la indexación están accediendo al elemento. Ya tienen acceso al elemento. Y con ese elemento pueden trabajar, guardarlo en una variable o hacerlo directamente como yo lo hice aquí. ¿Ok? Licenciada, Otra, una pregunta. dígame. Si, por ejemplo, todos nuestros elementos de la lista son palabras y yo Cadenas de quiero, caracteres. sí, sí, cadenas de caracteres, y yo quiero a todos quitarles esa, o sea, reemplazar el A por la W. Ya, tendría entonces que recorrer y cada uno de los elementos tendría que utilizarlos, obtenerlos y luego hacer ese reemplazo. ¿Ok? Y ya luego veremos cómo se recorre. Por ahora, en este momento, si no conocen nada adicional, lo que yo haría es lista en el índice 0, punto replace, lista en el índice 1, punto replace, lista en el índice 2, punto replace. ¿Ya? Por ahora, pero ya van a ver luego que no tengo que repetir tantas veces el mismo código, sino que puedo hacer que una sola instrucción de código se ejecute varias veces. ¿Sí? O sea, no hay, primero que recuerden que no hay una función, les dije, el replace no es una función propia de las listas, es de las cadenas de caracteres. Entonces, si tengo 5 cadenas de caracteres y quiero reemplazar en las 5 cadenas, 5 veces debería ejecutarse esa función replace. ¿Ok? Bien, continuando. ¿Qué más podíamos hacer con las cadenas de caracteres? Slicing. ¿Qué pasaba cuando yo hacía esta operación de slicing sobre una cadena de caracteres? ¿Para qué servía el slicing? En el estado inicial. Una parte de la cadena. Obtenía una subcadena, ¿verdad? Pues, obtenía una nueva cadena y en esa cadena iban a estar contenidos solo los caracteres que estaban comprendidos entre el intervalo establecido, ¿verdad? Muy bien, ese concepto se mantiene, solo que ahora ya no voy a obtener una cadena, ahora voy a obtener una lista. ¿Ok? Entonces, la sintaxis es exactamente la misma. Lista A con corchetitos y defino un inicio, un final y un salto. El salto por defecto es 1 y puedo ponerlo o no. Puedo omitir también el salto. Entonces, yo podría decir lista desde 2 hasta 5, por ejemplo. Ya, y lo voy a imprimir directamente. No lo voy a guardar en variables para hacerlo directamente. ¿Okay? Entonces, eso significa que yo puedo obtener una porción de esa lista. Pero, ¿qué es lo que me va a retornar el slicing para las listas? Me va a retornar una nueva lista y en esa nueva lista estarán comprendidos solo los elementos que se cubran dentro de ese intervalo. ¿Ok? No sé por qué no lo estoy viendo. Slicing. Creo que es porque... A ver, veamos. Ahí está. True, azul y Amazonas, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, ¿verdad? 2, 3, 4. Y este nos incluye porque obviamente, recuerden, en el slicing, el límite superior que se establece en el rango del slicing no se incluye ese límite superior. Entonces, obviamente, el índice 5 no se va a incluir, ¿ya? Entonces, 2, 3 y 4. ¿Qué me devuelve el slicing? Me devuelve una lista con todos los elementos que se puedan o se consideran de acuerdo al intervalo establecido, a ese rango establecido, ¿ya? En cambio, con la indexación yo obtengo un elemento en particular, un elemento que puede ser una cadena, un número, dependiendo de lo que esté accediendo con ayuda del índice. Con el slicing yo obtengo, en cambio, una lista que puede tener todos los elementos de la lista original o solamente algunos, dependiendo del rango, como les digo. ¿Ok? Eso en cuanto al slicing. Bueno, también podemos hacer, por ejemplo, lista A, corchetitos, y yo pongo desde aquí 2 puntos, 2 puntos, 2. Les pregunto a ustedes, ¿qué me mostraría en pantalla si yo ejecuto esta línea de código? Vamos. ¿Qué se mostraría en pantalla?
Los subcaracteres desde el 2 hasta el final, saltándose 2 índices. 2. Ya, a ver. Primero, me mostraría una lista con elementos. Ya no podemos hablar de caracteres, porque recuerden que en una lista pueden haber números, booleanos, pueden haber todo tipo de datos, incluso otras listas, ¿no? Entonces ya no vamos a hablar sobre caracteres nada más. Si el slicing es sobre una lista, hablaremos de elementos, los elementos de la lista. Ahora, me devolverá una lista y dentro de esa lista van a estar los elementos desde el 2 ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final de la lista, ¿verdad? Porque si omito aquí el valor después de los 2 puntos, significa que va a ir hasta el final. Si omito el valor antes de los 2 puntos, significa que va a ir desde el inicio, ¿cierto? Entonces, la lista con los elementos desde el índice 2 hasta el final, saltándome 1, no saltándome 2. Eso tienen que recordarlo, porque pueden tender a confundirse. ¿Por qué? Porque si yo aquí le pongo 1, no se salta nada, me devuelve todo consecutivo porque el valor por defecto para el salto es 1. Así que yo tengo que ponerle 2 y cuando le pongo 2, ahí comienza a saltarse 1 recién. Por lo tanto, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar nuevamente desde 2 hasta el final saltándose 1. Me devolverá true, ¿verdad? Azul no, me devolverá Amazonas, el 100 no. ¿Ok? Pero una lista con esos elementos. ¿Y esto por qué está lento? Bueno, vamos viendo. En ese caso, ya les dije lo que hago yo, vengo, actualizo, porque la verdad es que esperar a que esto reaccione a veces me desespera. Entonces, ahí está. Si yo lo ejecuto de nuevo, ahí ya estoy segura de que lo hace más pronto. Entonces, ¿qué obtenía? ¿Dónde estaba? Cerremos esto, ejecutamos esto. Y hasta aquí, ¿no? Les decía true y no me devuelve azul. Me devuelve Amazonas, pero no me devuelve el 100, porque se está saltando un elemento, ¿ok? Ese era el concepto de slicing. En este caso, el slicing me devuelve una lista. Recuerden eso siempre, una lista. Aunque haya un solo elemento, como que me retorne ese slicing, ese único elemento va a estar dentro de la lista. En cambio, con la indexación, yo obtengo el elemento en particular, ¿ya? Es importante que yo sepa qué me retorna en cada caso, qué obtengo en cada caso, porque de acuerdo a eso sabré qué puedo hacer con eso que obtengo, ¿verdad? Bien, ¿qué más puedo hacer? Puedo modificar elementos de la lista, yo les decía, ¿no? Yo puedo, ¿qué pasa si quiero modificar el elemento en el índice 1? Este elemento, lo quiero cambiar por otro. Bueno, puedo hacerlo. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Desde la variable que representa la lista, voy a acceder a ese elemento, el elemento en el índice 1. ¿Y cómo lo reemplazo por un nuevo elemento? Simplemente le asigno un nuevo valor. Entonces, antes estaba la cadena de caracteres hola, ahora quiero que esté la cadena de caracteres adiós. ¿Ok? Y entonces, para ver si de verdad está cambiando, vamos a recordarlo. Vamos a imprimir lista y vamos a ponerlo también acá este print después de hacer ese reemplazo. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos, así estaba antes, ¿verdad? Y así luce la lista después del cambio. He modificado la lista entonces. Si quiero modificar un solo elemento, voy a ayudarme de esto, del índice del elemento. Voy a hacer indexación y le asigno el nuevo valor. ¿Ok? Eso hará que se reemplace el valor anterior por el nuevo. ¿Qué pasa con el valor anterior? Se pierde, ¿verdad? Se borra porque ya no está siendo parte de la lista. ¿Ok? También yo podría querer cambiarle el tipo de datos de un elemento. No tiene que ser una cadena por otra cadena que reemplace, no. Podría ser un tipo de datos diferente. Por ejemplo, yo podría decir que lista en el índice A, se me olvida, en el índice 0. ¿Qué tengo en el índice 0? Tengo un número. Bueno, yo le quiero cambiar el tipo de datos a eso. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Uso la función que me permite convertir a cadena y dentro de esa conversión le voy a poner esto mismo, lista en el índice 0. Lista A en el índice 0. ¿Okay? ¿Qué va a hacer entonces? Tomará el elemento del índice 0, que es este 1, un entero, lo convertirá a cadena y ese nuevo valor lo va a representar, lo va a agregar dentro de la lista para que reemplace el anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? Esto de aquí, ¿sí ven? Entonces, antes tenía un número, ahora tengo una cadena. Antes tenía una cadena, ahora tengo otra cadena. Por lo tanto, cuando yo reemplazo una cosa por otra dentro de la lista, cualquier cambio es permitido, sin importar el tipo de datos. ¿Está claro eso de ahí?
Recuerden, si algo que estoy diciendo no les queda claro, pregunten. Luego de esta clase les dejaré una tarea, entonces es importante que quede claro. Ok, ¿qué pasa si yo no quiero modificar un solo elemento, sino que quiero modificar algunos? Yo también puedo modificar algunos elementos de la lista, pero ya no lo puedo hacer solo con la indexación. Ahora tengo que ayudarme con el slicing. Entonces, supongamos que yo quiero modificar estos dos elementos de mi lista a la vez. Entonces, con el slicing accedo a esos elementos, yo puedo decir que es de 0 hasta 2, ¿verdad? Esto es un slicing, ¿no? Porque aquí están los dos puntitos. Antes de los dos puntitos no hay nada, por lo tanto significa que este es el inicio de la cadena hasta el índice 2. Hasta aquí, pero como el límite superior no se incluye, serán solo estos dos. Como estoy diciendo yo que voy a reemplazar dos elementos, tengo que enviar el cambio para dos elementos. No puedo enviar para menos porque si no me va a dar un error. Entonces, ¿cómo le voy a dar esos nuevos valores? Los voy a agregar en una lista. Dos valores nada más porque dos voy a reemplazar con ayuda del slicing. Y aquí pues deberían ir los nuevos valores, ¿no? Entonces, supongamos que ya no quiero que sea la cadena 1, que tenga el dígito 1, sino que ahora quiero que ahí esté el 10. ¿Ya? Y además, en lugar de que esté adiós aquí, quiero que esté lo mismo, lista en el índice 1, pero que esté en minúscula. ¿Cuál es la función que me permite convertir una cadena en minúscula? Bueno, no convertir, obtener una nueva cadena. Lower, perfecto. Lower. Entonces, como yo ya aquí tengo acceso al elemento, esto es una cadena de caracteres, ¿verdad? Y como eso ya para mí es una cadena de caracteres, puedo invocar a la función. Si se fijan aquí, me da acceso a todas las funciones de las cadenas. ¿Por qué? Porque ya sé que en el índice 1 tengo una cadena de caracteres. En este caso a mí la que me interesa es lower. Y ya está. ¿Ok? Entonces tengo dos valores, ¿verdad? Este es uno y este es otro. Una lista con dos elementos para reemplazar dos elementos de la lista A. Entonces vamos a imprimir la lista luego de este cambio y veamos qué resulta. Ahí está. Ya no tengo esta cadena, ahora tengo este número. Ya no tengo la cadena con este formato, ahora tengo la cadena con el formato de acá. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Cuando hizo el slicing está cogiendo el 0, el 1 y el 2. Estoy cogiendo el 0 y el 1 porque el 2 no se incluye porque es el límite superior. Sí. Es verdad, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continúo entonces. ¿Qué más podíamos hacer con las cadenas? Podíamos concatenarlas, ¿verdad? ¿Qué significaba concatenar cadenas? Que sean una sola. O sea, si dos cadenas estaban, sea una sola palabra. Sí, exacto. Ya, está muy bien. Solo aprendamos a usar los términos correctos. No podemos decir que son palabras, porque recuerden que yo podría tener una cadena donde solo hay dígitos, y eso no es una palabra, ¿no? No podemos hablar de letras, porque puede ser que una cadena tenga dígitos, cadenas, caracteres especiales, espacios. No podemos decir entonces que son solo letras. Hablaremos de caracteres y hablaremos de cadenas de caracteres. Entonces, cuando concatenamos cadenas de caracteres, lo que hacemos es unir dos cadenas y como resultado de esa operación se obtiene una nueva cadena donde está el resultado de esa unión, ¿verdad? Pues bien, lo mismo pasa con las listas. Yo tengo dos listas y voy a unirlas para obtener una nueva lista. Esa es la concatenación, el concepto es el mismo, solo que ahora lo vamos a aplicar sobre estas colecciones llamadas listas. Entonces voy a definir una nueva lista, lista B, y vamos a definirle algunos elementos. Eso ahí, por ejemplo, es una cadena y no es una palabra, ¿verdad? Porque solo tiene números. Esto sí es un número, esto sí es un número. Ay, estoy escribiendo y no se ve. 45, 56, creo poner aquí. Y acá pongamos otra cadena, así como 67. ¿Ok? Y lo que quiero es crear una nueva lista C que tenga la concatenación de lista A más lista B. ¿Ok? Entonces, lista C, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, se va a ver el resultado, que va a ser una nueva lista, y en esa lista, ¿qué van a estar? Van a estar primero todos los elementos de A, y luego todos los elementos de lista B. ¿Por qué en ese orden? Porque en la operación de concatenación primero mencioné la lista A y luego la lista B. Si yo hubiera puesto primero lista B y luego lista A, pues quizás, bueno, ahí sí el orden hubiese sido al revés, ¿no? Primero hubieran estado todos los elementos de B y luego los de A. Ese no es el caso es que entonces al final
cuando yo hago esta operación de concatenación, siempre se pondrán primero los elementos de la lista que se escribió primero. ¿Ok? Es decir, los que están antes del más y luego los que están después del más. Ok, no podemos hablar de suma de listas porque no se suman las listas una con otra, al menos no directamente, sino que esto es concatenación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de hacer esto de aquí, en lugar de guardarlo en la lista C, escribo esto? Lista A es igual a lista A más lista B. Realmente lo que va a ocurrir ahí es que lista A se va a concatenar con lista B produciendo una nueva lista. Y el resultado de esa nueva lista se va a almacenar en la variable lista A. ¿Ok? Eso significa que de ahora en adelante lista A va a tener esos elementos, los elementos de lista A más lista B, incluidos, concatenados con lista B. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con lo que tenía antes lista A? Pues se perdió, porque recuerden que esto es una variable, ¿no? Esa variable estaba referenciando antes a una lista con 5 elementos. Pues ahora va a representar a una lista con más elementos. ¿Okay? Entonces, de ahora en adelante, lista A va a tener todos sus elementos de aquí. Esto es lista C, ¿no? Entonces, lista A va a tener todos estos elementos. Ya no va a tener solo esto, ¿no? Esto de aquí, ¿qué pasó con esta lista? Bueno, esta lista, como ya no está siendo apuntada por la variable lista A, esa lista se borra en algún momento y se deja ese espacio libre para que pueda almacenarse algún nuevo valor, ¿verdad? Y la variable lista A de ahora en adelante apuntará a esta nueva lista de acá, que contiene más elementos. Entonces, no es que la lista A crece, al menos no de esta manera, sino que estoy usando una variable que ahora está apuntando a una lista más grande, ¿sí? Ahora, las listas sí pueden crecer, yo ya les dije, sino que esta no es la forma correcta para hacerlas crecer. Sí, realmente esto simula que ha crecido la lista A, ¿no? Pero en realidad así no está creciendo. Lo que está ocurriendo es que ahora la variable lista A está referenciando o representando a una lista con más elementos. ¿Ok? Entonces, hacer eso de ahí, esa sintaxis es equivalente a hacer esto de aquí. Lista A más igual, que ya lo vimos en algún momento eso, ¿no? En alguna de las clases anteriores, más lista B. Entonces, esta sintaxis es equivalente a esta. Cuando hablamos de operadores de incremento y de decremento, les expliqué esto y les decía que hacer esto de aquí es equivalente a esto porque realmente lo que se hace es que se toma lo que tenía antes la variable lista A, lo concateno en este caso con lo que tiene lista B y lo guardo en la misma variable lista A. ¿Ok? Entonces, escribirlo así o escribirlo así es equivalente. Lo voy a dejar aquí como un comentario para que lo vean, que aquí hay un enter, para que lo vean que es equivalente a eso de ahí. ¿Ok? Voy a poner aquí también equivalente. Ahora sí. ¿Qué pasa si yo quiero añadir un nuevo elemento a la lista? Bueno, hay funciones que me permiten hacer eso para modificar una determinada lista. Pero en algún momento ustedes pueden toparse con esto de aquí, lista A, que es exactamente igual a lo que ya escribí. Esto aquí, fundamentos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con lista A? Veamos. Aquí, déjenme borrar esto para ejecutarlo bien. Ahí sí. Entonces, miren, ahora tengo una lista donde el último elemento es fundamentos. Yo no puedo concatenar una lista con una cadena, es decir, yo no podría hacer esto, porque si yo intento hacer eso, me da un error y me va a decir que no puedo concatenarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, no me dio un error en este caso, sino que lo convirtió cada uno de los elementos en lista, ¿cierto? No me da un error, sino que intenta acomodarlo a que fuera parte de la lista y voy a obtener un resultado no esperado. En este caso, no es un error de ejecución, pero sí es un error semántico porque obtuve un resultado no esperado, ¿verdad? Entonces, no puedo concatenar una lista con una cadena porque si no va a ocurrir esto de aquí. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Bueno, si yo quiero concatenar una lista con una nueva cadena, esa nueva cadena, aunque sea una sola, la pongo entre dos corchetes y eso ya es una lista. Una lista con un solo elemento. Entonces, ahí sí, todo ese elemento se va a agregar en la lista como tal. Y digamos agregar, porque realmente no es que se agrega, no es que yo estoy alterando la lista original, sino que ya saben lo que pasa, ¿no? Se unen dos listas, lo que tenía antes listada se va a concatenar con esa nueva lista que tiene un solo elemento y el resultado de esa concatenación se vuelve a guardar en la variable lista A. Entonces, realmente, esta lista que tenía hasta este momento
se reemplazó por el resultado de la concatenación, que es esta lista. Entonces, es una nueva lista donde ahora hay más elementos como resultado de esa concatenación. No estamos todavía alterando o agregando elementos a la lista. Se puede hacer, sí, con funciones específicas, pero esto es como una ilusión óptica, porque si yo veo este resultado y veo cómo va variando lista A, pues sí, primero tenía estos elementos y luego tiene acá, ha crecido. Realmente no ha crecido, realmente es una nueva lista con más elementos. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, espero que no se estén durmiendo, chicos. Por favor, esta clase debe ser participativa. Comenten, pregunten y respondan cuando les pregunto también, ¿ok? Multiplicación de listas. También se podía hacer multiplicación de cadenas de caracteres, ¿verdad? Entonces, yo podía tomar una cadena, antes no la variable una cadena, y multiplicarlo por un valor entero. Lo mismo ocurre acá, solo que lo vamos a hacer con listas. Entonces, tengo la variable que representa mi lista y lo puedo multiplicar por 2. ¿Qué significa eso? Significa que voy a obtener una nueva lista, le vamos a poner lista de, y los elementos que van a estar contenidos dentro de lista E van a ser los elementos de lista A repetidos 2 veces, ¿verdad? Duplicados. ¿Por qué lo estoy multiplicando por 2? Si estuviera multiplicado por 3 sería triplicado. Entonces, no lo imprimí, entonces tengo que imprimirlo para poder visualizar el cambio. Y entonces ahí sí podemos ver qué es lo que tengo en lista D. Déjenme ver un ratito. Ya, aquí está, ¿no? Tengo todos los elementos de lista A que termina aquí y luego vuelven a repetirse todos los elementos de lista A. Se multiplicaron, se duplicaron en este caso, generando una nueva lista que ahora está referenciada por la variable lista D. Así que la multiplicación de listas se puede hacer. Realmente no multiplico una lista por otra, realmente lo que estoy haciendo es repitiendo los elementos de una lista dada. ¿Ok? Estas operaciones, aunque parecen inútiles, ¿para qué voy a querer multiplicar una lista? Bueno, a veces necesitamos generar elementos así, generar datos así, y ahí es cuando estas funciones que ahorita parecen inútiles, me son realmente útiles. Entonces es importante que sepa que esto se puede hacer, qué es lo que hago y qué es lo que obtengo cuando lo hago. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer en las listas? Podemos buscar en las listas. A ver, ¿cuáles eran los métodos que yo podía utilizar para buscar en una cadena de caracteres? Index y find. Index, find, ¿qué más? Y Había otra cosa. Exacto. In. Entonces, en las listas se mantiene el uso del operador in y se mantiene el uso de la función index. Find, no. Find es una función exclusiva de las cadenas de caracteres. No se puede usar find en las listas. Si tienen un cuaderno por ahí, escriban en letras grandes. Find no existe para listas. Porque si la intentan usar, ya van a ver que les va a dar un error que dice que esa función no sirve para las listas. Entonces, el operador int se usa igualito, el operador index se usa igualito. Voy a hacerles un ejemplo. Voy a buscar una cadena dentro de la lista para que vean cómo, que es lo mismo. Ay, estoy hablando y no me escuchan, ¿verdad? ¿Por qué me sale false si yo estoy buscando la cadena de fundamentos que sí está dentro de mi lista A, chicos? Porque le falta la mayúscula. Porque está escrito con minúscula todos acá, ¿no? Y yo tengo mi cadena de fundamentos, sí, pero está escrita con F mayúscula. Ya sabemos que no es lo mismo tener una cadena con mayúsculas que tenerla con minúsculas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora hagamos el ejemplo con index.
Ok, en ese caso, miren, me devuelve el 7, pero yo tengo 2 veces el número 45, entonces había una variación de la función index que me permitía mostrar las variaciones, ¿verdad? Vamos a ver cuál es esa para recordar. Yo tendría que decirle desde dónde quiero que empiece a buscar, ¿verdad? ¿Desde dónde yo tendría que decirle que empiece a buscar? Ahí es una coma, índice más 1. Índice más 1, ¿verdad? No puede ser desde índice porque si no volvería a encontrar el mismo índice. Entonces debería ser desde índice más 1 para que se salte ese y empiece a buscar desde el siguiente, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a imprimir aquí índice, pero índice 2. Y entonces ahí veremos que se encuentra elemento, ¿verdad? El elemento, ya no podemos decir búsqueme fund nada más, ¿verdad? Porque se desconectó. Hola, ¿me escuchan? Hola, Miss, ahora sí. Ya, se me desconectó. Tengo ese problema, de repente se desconecta, así que si me dejan de escuchar o dejan de ver mi pantalla es porque se desconecta automáticamente mi wifi por unos segundos y automáticamente se vuelve a conectar. Así que retomo lo que digo, ¿ya? Les decía, ya me olvidé lo que les decía. Les decía que cuando yo busco dentro de las listas, ¿verdad? Porque aquí está lista D, ya no voy a buscar desde una cadena, sino en la lista, ¿verdad? Lo que voy a buscar son elementos, ya no van a ser caracteres, ¿no? Yo no puedo buscar la letra F en esta lista de aquí, ¿no? Porque en esta lista de aquí no está el elemento F. No hay nada que sea solo F, ¿verdad? Puedo buscar fundamentos. Y bueno, en este caso también está mal escrito y todo, pero no puedo buscar una subcadena porque estoy buscando todo un elemento en la lista y solo me va a devolver true si encuentra todo ese elemento contenido dentro de la lista. ¿Ok? Entonces, ojo cuando busquen en las listas, que sí se usa de la misma forma que en las cadenas, pero en las cadenas buscábamos caracteres, en las listas buscamos elementos. ¿Ok? Entonces, continuando. Eso cuanto al index, recuerden, no se puede usar la función find. Y vamos a ver ahora cómo podemos eliminar elementos de una lista. Existen 4 formas para poder eliminar elementos de una lista. Ahora sí, modificar una lista. Hasta ahora no hemos visto más que esto de acá, que era para modificar los elementos, alterar uno con otro, ¿verdad? Ahora veremos cómo hacer que el tamaño de la lista decrezca en este caso, porque vamos a quitar elementos. ¿Ok? Entonces, es otra forma de modificar la lista también, ¿no? La primera forma de hacerlo es con ayuda del operador del. Ese del, que es el shortcut, la palabra más corta, el atajo de delete, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo uso? Voy a usar el nombre de la variable de la lista, en este caso lista D, no lista A, lista D que tiene más elementos. Y quiero eliminar el elemento 0, en el índice 0, de lista D. Entonces, lo que voy a hacer aquí es indicarle el índice, ¿no? Y el elemento correspondiente a ese índice, entonces se va a eliminar de mi lista. Se va a eliminar para siempre, o sea, para siempre mientras se ejecuta el programa, ¿no? Así que cuidado con esto porque realmente estas operaciones sí afectan a la lista. Entonces, imprimamos lista de antes para recordar qué era lo que teníamos. Y también después para ver cómo queda. Ahí está. Entonces, primero teníamos 10, adiós, true, bla, bla, bla. Y ahora, después de eliminar, ya no tengo el 10, porque lo quité, ¿verdad? Se eliminó, y entonces solo me queda Dios y todo lo que estaba de ahí en adelante. Ojo, no se elimina el índice, no es que el índice 0 deja de existir. Lo que se elimina es el elemento en ese índice. Por lo tanto, de ahora en adelante, el elemento en el índice 0 será adiós, ¿sí? Será adiós, ya no es 10, lo eliminé, y ahora el elemento en el índice 0 será Dios. El índice no deja de existir, lo que se elimina, lo que se quita de la lista es el elemento. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, déjenme poner aquí esto para que se diferencie, es usando ahora sí una función. Esto no es una función, ¿verdad? Esto es un operador porque no tiene símbolos
de paréntesis, entonces no es una función como tal, pero es un operador. Ahora, si hay funciones para poder quitar elementos de la lista también, y uno de ellos es, aquí lista D, es la función remove, de remover, fácil de recordar, ¿no? Esta función remove recibe aquí entre sus paréntesis el elemento que quiero quitar. Por ejemplo, quiero quitar el elemento true, pero true con T mayúscula, porque si no, no es un booleano. Entonces, ¿qué hace esa función remove? Aquí, déjenme ver si lo logro que complete. No, quería que me... Ahí sí. Me sale aquí el comentario de cómo se forma la función remove, que recibe, en este caso recibe un objeto, un elemento, eso es lo que me dice aquí, y que retorna, no retorna nada. Cuando ustedes ven que dice none, significa que no retorna nada. La función remove no retorna nada. Fíjense que yo les decía que en algún momento íbamos a aprender funciones que no retornan nada. Hay funciones como index, como, ya no me acuerdo, como count, como otras funciones que hemos aprendido, que retornan siempre elementos o valores, ¿verdad? Pues bien, hay otras funciones que no retornan nada, como print, ¿verdad? Print no retorna nada. Asimismo, remove. ¿Eso qué quiere decir? Que no retorna nada significa que no puedo guardar el resultado de esa invocación, de esa instrucción en una variable. Porque si yo lo guardo en una variable e intento imprimir esa variable, voy a obtener esta palabra reservada. None, que significa que ahí no hay nada. Entonces, cuando ustedes vean que en su consola, es decir, aquí en la partecita azul, les sale la palabra none, es porque ustedes están intentando imprimir en pantalla algo que no existe. Probablemente el resultado de una función que no retorna nada. ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirve esa función? Aquí me lo dice también este cuadrito. Dice que remueve la primera ocurrencia de un valor. La primera, es decir, que si yo tengo 5 veces ese valor, solo me va a eliminar el primero que encuentre. Y siempre comienza a buscar en orden, ¿no? Desde el índice 0 en adelante. Entonces, solo quitará el primero. No hay una variación de esta función donde yo pueda decirle, ok, empieza a eliminar desde tal índice. No hay una variación así como en el index. Entonces, siempre va a eliminar solamente el primero. Y me dice también que si no encuentra el elemento, me genera un error llamado value error. ¿Ok? Entonces, es un error en tiempo de ejecución, un runtime error. Si yo lo que le envío a remover no está dentro de la lista, me va a lanzar un error. ¿Ok? Entonces, para verificar que se produjo el cambio, bueno, vamos a ejecutar esto de aquí. Como ven, aquí está. Tenía así mi lista, ¿verdad? Y luego está así. Si se fijan, aquí está true, pero ya lo eliminó. Pero solo eliminó un true porque acá sigue estando el otro true, ¿no? ¿Por qué? Porque solo eliminará la primera ocurrencia. Entonces, si yo quiero eliminar el otro true, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que volver a invocar esta línea de código para que vuelva a buscar el otro true que queda y entonces lo elimino. ¿Ok? Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas veces aparezca ese valor y cuántas veces lo quiera remover. ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? No, Miss. Miss, ¿cuál era el error que daba de tiempo de ejecución? Sí, me da un error. Si yo le envío a buscar algo que no existe en la lista, me da un error en tiempo de ejecución que es un value error. Ya les voy a simular eso para que salga el error. Déjenme en este momento primero mostrarles lo que les decía del known. Ajá, aquí está, known, ¿sí ven? ¿Sí ven? Porque lo del remove intenté guardarle una variable res, imprimir res y me da known. Porque ahí no hay nada. Entonces, esta función no retorna nada. Todas estas cosas tienen que... Tienen que aprendérselas porque si no estarán cometiendo errores de sintaxis, están mal al fin y al cabo, malas prácticas de programación porque no tendrán nada en esa variable. Entonces, aunque no me produzca un error acá, realmente estoy cometiendo un error de sintaxis porque estoy intentando guardar en una variable el resultado de una función que no existe. Esta función remove altera la lista como tal. Ahora, me decían, ¿qué pasa si, qué tipo de error es el que da? Bueno, vamos a ver. Si yo le pongo aquí comillas, lo ejecuto de nuevo, entonces me da un value error y me dice que ese elemento X que le estoy enviando aquí como parámetro entre los paréntesis no está en la lista. ¿Ya? Ese es el error que me va a dar. Ok, otra forma de eliminar elementos de la lista es con ayuda de la función pop. La función pop se invoca a sí mismo desde el nombre de la lista y esta función sí tiene dos variaciones. La primera de ellas es cuando no le envío nada entre esos paréntesis, ¿ok?
Por defecto, miren aquí lo que dice, quita y retorna un ítem en el index establecido. Por defecto, quitará el último, ¿ok? Bueno, dice que lanza un index error si la lista está vacía o si el índice está fuera del rango. Lean esto porque esto les ayuda bastante a entender para qué sirven las funciones, para recordarlo, ¿no? Entonces, en este caso me dice que lanza un index error, un error en tiempo de ejecución. Si la lista está vacía, yo le mando a sacar algo de una lista vacía, o si el índice que le establecí entre los paréntesis está fuera del rango, ¿ya? Entonces, la primera forma de invocar este pop es cuando no le envío nada entre los paréntesis. Pop va a ir a mi lista, va a sacar el último elemento, porque no le estoy diciendo cuál quitar, entonces va a quitar el último elemento y además me lo va a retornar. Entonces, elemento, y ese elemento, como esta función sí me retorna algo, ese elemento lo puedo guardar en una variable y también lo puedo mostrar en pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Aquí está, miren. Ha quitado el último elemento de mi lista, que es esta cadena fundamentos. Y para verificar que realmente lo quitó, bueno, imprimamos también la lista, porque aquí me olvidé de imprimirla. Y ahora sí. Entonces, miren cómo ya mi lista no tiene al final esa cadena fundamentos que sí tenía antes. ¿Por qué? Porque la quitó y además me la retornó. ¿Ok? Me retorna el elemento. La variación de esta función pop es aquella, voy a copiar lo mismo porque es exactamente lo mismo, solamente que yo esta vez voy a indicarle ahora sí cuál es el índice del elemento que quiero que quite. Por ejemplo, el elemento en el índice 3. Entonces, lo que indico aquí es el índice, no el elemento como tal. Miren, acá en remove yo sí indicaba el elemento, ¿no? Pero cuando hablo de pop, lo que le tengo que indicar es el índice. Y ese índice debe ser válido, porque si no, ya saben, me va a dar un error también. Entonces, ejecutando esto, ¿cuál es el elemento que estaba en el índice 3? 0, 1, 2, 3, el 100. El 100 me lo retorna, que lo guardé en esa variable elemento, y también lo quito de la lista. Ya, no hay un 100 aquí, ¿verdad? Lo quito. ¿Ok? Entonces, 4 formas para eliminar. Algo que hice aquí, miren, yo había puesto aquí el valor así quemado, explícito, pero también podría haber sido el resultado de una variable, ¿no? Entonces, si yo aquí ponía true y luego aquí ponía var, también es válido, por si acaso, ¿ok? El resultado va a ser exactamente el mismo. O también, si yo en lugar de poner la variable, ponía aquí el índice, el elemento a través de la indexación, también es válido. Entonces, true estaba, qué sé yo, ¿en qué índice? 0, 1, 2. En el índice 2, entonces. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Como tal, si lo hago a través de la indexación o si lo dejo a través de una variable, ambos métodos son válidos. Lo importante es que yo al remove tengo que indicarle el elemento que quiero quitar. En el deal, la única forma de hacerlo es con ayuda de la indexación, porque yo no le puedo decir deal true, porque tiene que saber de dónde tiene que ir a quitar, ¿no? Tiene que saber que tiene que ir a quitar de la lista D. Por eso esta es la única forma de hacerlo para el deal. En cambio acá, como ven, la función remove se invoca a partir del nombre de la lista. Entonces, por eso es que puedo enviarlo a través de la variable o con ayuda de la indexación y el resultado al final va a ser el mismo. ¿Está claro? ¿Preguntas? Creo que aquí era 1, ni siquiera era 2, era 1, porque ahí todavía veo el true. Ay, déjenme borrar esto. Ok, ahí sí está bien. Listo, entonces 4 formas para borrar elementos de la lista. Usarán el que necesiten en el momento adecuado. Tienen que aprendérselos todos para que sepan que todos son útiles, válidos, la sintaxis lo permite. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer con las listas? Podemos copiar los elementos de la lista. ¿Qué pasó acá? Yo quité elementos de la lista, ¿no? ¿Qué tal si yo necesito en algún momento mantener mi lista intacta, pero además irle quitando elementos? Bueno, lo que puedo hacer en ese caso es generar una copia y hacer todas las modificaciones sobre la copia, dejando mi lista original en su variable intacta. Eso puedo hacerlo, ¿verdad? Con ayuda de lo que les voy a explicar ahora. Entonces sacamos una copia y alteramos siempre la copia y la original queda normalita. La primera forma que les voy a explicar es la forma incorrecta para que no cometan este error y luego les explico la forma correcta. Para eso tenemos esta lista A que tiene solo 3 elementos, 1, 2 y 3, 3 enteros. Y lo que voy a hacer es lo que no deben hacer. ¿Qué no deben hacer? Decir, bueno, si yo quiero copiar la lista A en B, entonces voy a hacer esto. B es igual a A.
Entonces, ya está, tengo dos listas, una lista A y una lista B, que es la copia de A. Eso está mal, ¿por qué? Porque si yo luego hago un deal, por ejemplo, de lista en el índice 0, y, no es lista, perdón, ahora es A. Y luego yo intento imprimir A y también imprimo B, que es la de la otra lista. Miren lo que ocurre. Miren lo que pasó. Yo borré de A, ¿verdad? Pero estoy imprimiendo A y B y veo el cambio en A y lo veo en B. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque cuando yo hago esta asignación, realmente lo que estoy consiguiendo es tener dos variables diferentes que están representando a la misma lista, al mismo valor en este caso, la misma lista. Por lo tanto, si yo hago un cambio desde A o hago un cambio desde B, estaré alterando a la misma lista. Si vieron aquí, yo eliminé algo de A, pero en B también veo el cambio. No es que tengo dos listas que se modifican igual, no. Es una sola lista que se está modificando desde dos variables diferentes. ¿Ya? Entonces, porque también podría haberlo hecho desde B aquí y el resultado sería el mismo. Igual se iba a quitar ambos, porque es dos variables de consulta para la misma lista. ¿Ok? Entonces, esa es la forma incorrecta de hacerla. ¿Cuál será la forma correcta? Pues, si aquí tenemos nuevamente la lista completa, la forma correcta de copiar una lista es escribiendo esto. B igual a A y haciendo esto de aquí. ¿Qué es esto? Un slicing. Está Un slicing, ¿verdad? recogiendo toda la cadena. Esto, Digo, ya, perfecto. todos los Exacto. Todos los elementos, ¿verdad? De A. Porque ¿qué hace el slicing? El slicing me da una nueva lista con todos los elementos que están dentro del intervalo. Bueno, aquí mi intervalo es desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Porque no estoy poniendo un inicio, no estoy poniendo un final. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es tomando todos esos elementos, ¿verdad? Y me los va a retornar en una nueva lista, porque eso es lo que hace el slicing, retornarme una nueva lista. Esa nueva lista sí se va a guardar en la variable B. Entonces, ahora sí será dos listas diferentes que al inicio tienen los mismos elementos. Entonces, si altero uno de ellos y veo luego desde ambos, miren, imprimo A, imprimo B. Solo se modificó A, B no se modifica. ¿Lo ven? Entonces, esa es una forma correcta para poder copiar una lista. Otra forma correcta es hacer lo siguiente. Si no se acuerdan de eso del slicing, pues también, déjenme poner esta lista. Otra forma de hacerlo es diciendo b igual a a.copy. Entonces, esta es más obvia, ¿no? Invoco la función copy que me genera una copia de la lista A y la va a guardar en la variable B. Entonces, si yo vuelvo a realizar estas operaciones y lo ejecuto, y se perdió la conexión, a ver, y lo ejecuto, ahí sí. Entonces, miren, se altera A, pero no se altera B, porque son dos listas independientes. Iniciaron teniendo los mismos elementos, pero luego se alteró A. Sin embargo, B no tiene por qué afectarse. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna. Ok, les pregunto yo esto entonces a ustedes. Vamos a ver más funciones que podemos hacer con las listas. ¿Cómo podía yo conocer la cantidad de caracteres que había en una cadena? La longitud de una cadena. Con length. Con length, perfecto. Esa función length, ¿qué hacía? Me retornaba un número, ¿verdad? Que indicaba la cantidad de caracteres. Bien, esa función también es válida para las listas. La función length para las listas, bueno, entre los paréntesis, obviamente recibirá el nombre de la lista, de la variable de la lista. Entonces, por ejemplo, lista D. Y pues, como me retorna un número, yo puedo mostrarlo en pantalla o yo puedo guardarlo en una variable. Entonces, funciona exactamente igual. Al final me va a dar un número que representa la cantidad de elementos, en este caso dentro de lista D. ¿Ok? ¿Qué otras funciones son válidas? Ya, para eso vamos a usar esta lista llamada números, bueno, representada por la variable números, que tiene 4 elementos que son valores numéricos. Yo les pregunto, esta lista, mírenla bien, ¿será homogénea o heterogénea? ¿Qué dicen? Vamos, sin temor a equivocarse, chicos, participen. Heterogénea. Hola, Es ¿cómo heterogénea. estás? Es heterogénea, sí, es heterogénea porque no solo tiene enteros, también tiene un valor flotante.
¿verdad? Pero sin embargo, todos son números. Y todos son números, dado que todos son números, puedo realizar lo siguiente que les voy a explicar. ¿Qué tal si quiero conocer cuál es el número mayor de esa lista? Bueno, si es el número mayor, existe una función llamada max, a la cual entre los paréntesis le voy a enviar el nombre de la variable que representa la lista, y esta función max me va a retornar eso, me va a retornar una copia de ese valor que será el máximo. Entonces, ¿cómo me lo retorna? Y especifico que es una copia porque no es que lo quita de la lista para retornármelo. No lo quita, sino que me devuelve una copia de ese valor para que yo sepa cuál es el máximo, y como me devuelve una copia, lo guardo en una variable, o lo muestro en pantalla como necesito. ¿Ok? Entonces, el mayor en este caso sería 89.2, ¿no? Que es el flotante. Y así como existe máximo, también existe mínimo. Mínimo es igual a min, y entonces números, y entonces imprimo min, print, mínimo. Ok. Y entonces me devolverá un solo valor, el mínimo. ¿Qué pasa si tengo dos veces el número 34? Bueno, en este caso 23, que es el mínimo. Pues no importa, me devuelve uno solo al fin y al cabo, porque no importa si hay 2 23 o 3 23. Si ese es el valor mínimo, me devolverá una sola vez, que es lo importante. ¿Ok? Eso entonces en cuanto a cómo obtengo el máximo, cómo obtengo el mínimo también. ¿Me puede ser útil? Sí, bastante. Ya van a ver que esas funciones max y min, index, split, bueno, split para cadenas de caracteres, porque no existe para listas, son bastante útiles en los programas que vamos a diseñar de ahora en adelante. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta lista que tiene cadenas de caracteres? Bueno, yo voy a imprimir el min de nombres. ¿Y cuál sería el mínimo de esa lista nombres? El mínimo de esa lista nombres es Ana. ¿Por qué? Porque realmente para devolverme el mayor o el menor, lo que hace internamente el intérprete es que antes de devolverme el mayor y el menor, ordena esa lista. No modifica la lista, la ordena solamente en el instante que quiere saber cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, sabrá que si la ordena, me devuelve el último para obtener el mayor y el mínimo será el primero de esa lista ordenada. Pero no es que modifica la lista, no es un proceso instantáneo que solo se realiza para obtener el máximo y el mínimo. ¿Qué pasa cuando tengo números? Los ordena de forma ascendente por defecto y obtiene entonces el máximo y el mínimo. Sabrá que el máximo es el último, el mínimo es el primero. ¿Qué pasa cuando tengo cadenas de caracteres? ¿Cómo es que es posible que me devuelva el menor de una cadena de caracteres? Porque esos nombres se ordenan de forma alfabética. ¿Ok? Y después de que se ordenen de forma alfabética, es capaz de identificar cuál es el primero, cuál es el último, para saber cuál es el mayor, cuál es el menor. ¿Qué pasa si yo tengo aquí Ana en minúscula también? ¿Cuál me va a devolver? ¿Ana con mayúscula o Ana con minúscula? Me devuelve Ana con mayúscula. Porque cuando habla de ese ordenamiento interno que se produce, las letras mayúsculas están primero que las letras minúsculas. Y además, si solamente hay mayúsculas, pues les ordenará, ya les digo, de forma alfabética, de acuerdo al alfabeto. ¿Ok? Entonces, siempre María será mayor que Juan, porque María empieza con M y la M está después que la J en el alfabeto. Así funciona eso del máximo y del mínimo. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto que les acabo de explicar? No, Miss. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo intento obtener el máximo de una lista que no tiene solo valores numéricos? O acá le podría haber puesto un número, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esta lista ahorita la modifiqué para agregarle una cadena y quiero obtener el max de números nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Me da un error. ¿Ok? ¿Y por qué me da un error? Porque cuando tiene tipos de datos muy distintos, como antes tenía solo números, ¿no? Entonces sabe que los puede ordenar ascendentemente y puede sacar el máximo y el mínimo hablando de números. Pero si ya tiene cadenas, no sabe cómo comparar. Entonces ni lo intenta, simplemente plop, se cae. Y ahí me da un type error que dice que este símbolo mayor que, porque realmente es una comparación entre todos los elementos de la lista, para saber cuál es el mayor y el menor, recuerden, para ordenarlos y saber cuál es el mayor y el menor. Entonces esa operación no está soportada entre cadenas y flotantes. Flotantes, pero aquí tengo un float, ¿no? Entonces lo que hace es que no la realiza y me da un error. Por lo tanto, yo solo puedo obtener el máximo y el mínimo si todos son números o si todos son cadenas. De lo contrario, me va a dar un error en tiempo de ejecución, un type error con un mensaje parecido así. Así que si en algún momento ven un error así, ya sabrán que es por eso. ¿Ya? Bien, entonces esto lo voy a comentar. No lo voy a dejar aquí, pero queda en la grabación igual. ¿Ok?
¿Qué más podemos hacer con los elementos de una lista? También podemos sumarlos, como dice ahí el título. Y es que yo puedo sumar los elementos de la lista siempre y cuando los elementos de la lista, todos los elementos de la lista, permitan esa operación, es decir, sean números, ¿verdad? Porque solo se pueden sumar valores numéricos. Entonces vamos a usar nuevamente la lista números, que esté correctamente formada, aunque tenga flotantes y enteros, todos son números. Yo puedo sumar los elementos, print, y aquí voy a poner sum, y entre paréntesis, la función sum recibe entre paréntesis el nombre de la lista de la cual va a sumar sus elementos. A ver. Entonces, print es sum de números. ¿Qué va a hacer eso? Pues me va a retornar un número que será el resultado de esa suma. En este caso, un valor flotante, porque uno de mis números es flotante. Entonces, tiene que siempre promover el resultado al dato de mayor información. Recuerden, entre enteros y flotantes, los flotantes tienen mayor información porque guardan los datos decimales, ¿verdad? Los valores decimales que los enteros no. Entonces, siempre me lo va a mostrar en este caso como flotante. Si todos fueran enteros, ahí sí me retornaría un entero. ¿Ok? Dicho eso, déjenme guardarlo en una variable. Les pregunto, si ya sabemos cómo sumar elementos, ¿cómo podríamos obtener el promedio? No hay una función directa que me permita obtener el promedio, pero supongamos que aquí ya tengo la suma de los números. ¿Cómo puedo obtener el promedio ahora? ¿Qué es el promedio? La suma de los números dividido por la cantidad de números que hay, que estoy sumando, ¿verdad? Así que, ¿cómo podría obtener yo el promedio? Lo dividimos con el len. Con el len. Eso, entonces suma de los números dividido para len de números, ¿verdad? Y entonces estoy obteniendo mi promedio, que lo tengo que mostrar en pantalla, porque si no, no me voy a enterar. Entonces, esto. Es print por promedio. Ay, sí, gracias. No lo pegué. Ahí sí, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Es 50.55. Ok, voy a imprimir también la suma para que les quede aquí. Ok, dudas, chicos, ¿está claro? No es complicado, pero sí es cierto que hay bastantes cosas que aprender, porque todas tengo que saber utilizarlas para luego identificar qué necesito en mi programa cuando me pidan resolver algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más puedo hacer con las cadenas? Bueno, con las listas. Yo puedo separar cadenas en una lista. Entonces, a pesar de que estoy hablando de las listas, voy a hablar en ese momento de cadenas también, porque dada una cadena, yo puedo separar esta cadena y obtener una lista a partir de esta cadena. ¿Cómo podía yo separar cadenas según lo que les expliqué en la clase anterior? Separar cadenas, ¿no? Tengo una cadena, la separo en partes y obtengo varias subcadenas. ¿Cuál es esa función? Con Bastante strip. útil. Split. Casi strip, no es strip, se parece, split, ¿verdad? Entonces, sí, al principio nos confundimos entre strip y split. Strip, en cambio, era la que me quitaba los espacios al inicio y al final, ¿no? En cambio, split es una función que me permite partir una cadena en varias partes. No se modifica la cadena original, pero sí se obtienen diferentes partes, diferentes subcadenas a partir de esa cadena original. Entonces, esa función, recuerden, se invocaba a partir del nombre de la variable de la cadena, y entre paréntesis lo que yo ponía aquí era un carácter que era el separador. En este caso, por ejemplo, el espacio. Y yo les había dicho en la clase anterior que, bueno, si aquí me iba a dar 5 subcadenas, tenía que tener 5 variables ahí del lado izquierdo, porque si no mi programa se caía, ¿verdad? Entonces, eso como que bastante tedioso, porque imagínense que tienen una cadena y la parten y les dan 100 subcadenas. Imagínense si se van a poner a escribir 100 variables, no tiene sentido, ¿verdad? Lo mejor en este caso es guardarlo en una sola variable, y entonces esa variable como tal será una lista. Eso quiere decir que el resultado de un split, cuando lo guardo en una sola variable, va a ser una lista, donde cada elemento de esa lista va a ser una de las subcadenas que se obtuvieron como resultado del split. Entonces, miren, tengo tengo 5 elementos, porque se obtuvieron 5 subcadenas a partir de esta cadena original. Ya, y ya luego puedo pues contarlas, buscarlas, indexarlas, todo lo que necesite con eso que obtuve a partir de las cadenas. Entonces, como yo les decía en la clase anterior, ¿qué pasa si les doy un párrafo? Creo que lo dije en este curso. Si les doy un párrafo, ¿verdad? Y les digo, ok, quiero que analicen cada una de las palabras que están ahí, reemplacen o algo.
Entonces, cada una de las palabras tienen que tratarlas de forma individual. Por lo tanto, lo primero que deberían hacer para poder tratarlas de forma individual es hacer un split para poder obtener subcadenas independientes. ¿Ok? Entonces, muy útil esa cadena split, esa función split. Ojo, repito, escriban por ahí, la función split es para las cadenas, no para las listas. El resultado de una función split puede ser una lista, sí, pero en realidad la función split pertenece a las cadenas de caracteres. ¿Ok? Otra forma de separar cadenas, que antes ya por ahí obtuve un resultado así, pero es con ayuda de la función list. La función list convierte a una lista lo que yo le envíe entre paréntesis. ¿Qué es lo que espera recibir entre los paréntesis? Un objeto iterable. ¿Qué puede ser un objeto iterable? Una colección de algunas de las que aprenderemos ya en un futuro, o también una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, campamento, y esto me va a retornar una lista formada a partir de esa cadena. Le voy a llamar a esto lista letras. Lo voy a imprimir también para que lo vean. ¿Cuál es el resultado de la ejecución de esa instrucción? Escribí mal print. Entonces, en ese caso, sería lo siguiente. Ya, miren lo que pasa. Cada uno de los caracteres de esa cadena pasó a formar parte de un elemento de la lista, ¿sí ven? Entonces, ahora tengo una lista con tantos elementos como caracteres tenía esa cadena. Entonces, es otra forma de construir una lista a partir de una cadena. Eso me pasó en antes cuando yo intentaba poner por acá fundamentos y me salió la F, la U, ¿verdad? Entonces, lo mismo se obtiene con este resultado, que es usando la función list con una sola cadena de caracteres. ¿Y qué pasa si aquí campamento tuviera un espacio al final? Bueno, ese espacio también se considera carácter, por lo tanto, también será un elemento de mi cadena de caracteres. Perdón, de mi lista que obtengo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro hasta ahí? Profe, ¿y en la función list, si se ponen varios números, se separan o solo muestra uno? A ver, por ejemplo, campamento 50. Ojo, siempre y cuando aquí tiene que ir una cadena o una colección, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Miren, el 5 y el 6 por separado, después del espacio, ¿sí ven? Entonces, cada carácter, porque en realidad eso es un carácter, no es un número ahorita, que está dentro de las comillas, es un carácter de esa cadena y forma parte entonces de la lista como un elemento independiente. ¿Ok? Nuevamente, recuerden, no se modifica esta cadena, sino que se toma una copia de cada uno de los caracteres para crear esa lista. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si me dan esta lista? Me dan esta lista y me dicen, bueno, únala. Se pueden además unir listas para poder construir cadenas. De hecho, este título debería decir unir listas para construir cadenas. Puede reversar entonces eso que hice antes, ¿no? Y para ello necesitaré una lista, ¿verdad? Que solo tenga cadenas de caracteres. Entonces, esto es una lista que tiene solo cadenas de caracteres, ¿verdad? Porque aunque tiene el 5 y tiene el 6, son caracteres, son dígitos, no son números, no hay valores numéricos ahí. Entonces, mientras esa lista que esté utilizando yo tiene solamente cadenas, como está acá arriba también, ¿no? Tiene solo cadenas, me va a ser útil para lo que voy a hacer a continuación, que es con ayuda de la función join. Ojo, porque la función join tiene una sintaxis un poco diferente. Primero, necesito definir un carácter, el carácter que va a unir los elementos de esa lista. Por ejemplo, un punto. Empecemos con un punto. Puede ser un punto, un espacio, lo que gusten. ¿Ya? Luego de definir ese carácter aquí entre las comillas, puede ser una palabra incluso, depende de cómo lo quieran unir, ¿ya? Yo voy a poner punto. Entonces, desde esta cadena, estoy invocando a la función join, se llama así, se escribe así, y dentro le voy a enviar un iterable. ¿Ven lo que sale ahí? Iterable. Entonces, puede ser una colección o puede ser una cadena de caracteres. En este momento le voy a enviar una cadena porque solo sabemos utilizar cadenas. Ok, entonces, le envío la lista, siempre y cuando esa lista, todos los elementos de esa lista sean cadenas de caracteres, y esa función join, que me va a retornar? Me va a retornar la cadena, en este caso le voy a llamar cadena construida. Nombre súper descriptivo, ¿ok? Entonces, print, cadena construida, y ya está. Ahí está.
Entonces miren cómo me ha construido esta cadena. ¿Esto es una cadena? Sí. Y si dudo de que eso sea una cadena, no importa, pues uso la función type para asegurarme de que sí es una cadena. ¿Verdad? Si es una cadena que dice str, ¿ok? Entonces, todo esto es una sola cadena porque recuerden que había un espacio. Bueno, ese espacio también es un carácter que se ha unido. Ahora, ¿qué pasa si ese punto no me sirve? Pues lo cambio por un guión, lo cambio por otra cosa. Incluso podría cambiarlo por un espacio o podría cambiarlo por nada. Abro y cierro comillas, nada más. Si abro y cierro comillas nada más, significa que nada los va a separar. Y entonces estarán todos los caracteres uniditos aquí formando esa cadena. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de unir listas para construir cadenas. ¿Qué pasa si en mi cadena, si en mi lista, la lista que yo quería unir, tuviera un número? En ese caso, si yo, por ejemplo, en lugar de unir lista de letras, tenía números, que números tiene solamente valores numéricos, ¿no? Entonces, en ese caso, me da un type error diciendo que no puedo hacer esa operación. Entonces, se esperaban strings y encontraron enteros. Ok, entonces solo lo puedo hacer si todos los elementos de la lista que se le envía a join son cadenas. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Está claro cómo se usa join? Sí, Miss. Sí, me está claro. Bien, bien, chicos, bien. Entonces no se duerman, ¿eh? Estén atentos. Vamos a ver ahora cómo podemos contar elementos en una lista. ¿Cómo contábamos caracteres en una cadena? ¿Con len? Bueno, length me devuelve la cantidad de caracteres totales, ¿verdad? Pero yo podía buscar eso, yo podía buscar un elemento particular y quería saber cuántas veces aparecía en la cadena y usaba entonces count. Pues también seguiremos usando count en las listas, solo que ahora ya no vamos a contar caracteres, ahora vamos a contar elementos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, voy a poner aquí veces, es igual a lista de punto count, así se invoca desde el nombre de la lista. Quiero saber cuántas veces aparece el número 56. Entonces uso count de esa manera y al ejecutarlo devuelve 2. Es decir, que 2 veces aparece, ¿verdad? Cuenta el número de ocurrencias de este elemento 56 dentro de la cadena. O sea, ya no contamos caracteres, porque ahora contamos elementos porque los elementos pueden ser de cualquier tipo. ¿Ok? Bien, ¿qué más podemos hacer con las cadenas que hay por acá? Agregar elementos. Ahora sí, ya vimos cómo quitar elementos de una lista con remove, con pop, con deal. Ahora veamos cómo agregar elementos a una lista. Y para ello hay algunas formas también de hacerlo. La más fácil, rápida, básica, la que más vamos a utilizar va a ser la función append. ¿Ok? Entonces, supongamos que teníamos por aquí lista A, que tiene menos elementos, y yo voy a invocar a la función append. ¿Ok? Entonces la función append se invoca a partir del nombre de la lista y ¿qué le envío entre los paréntesis? El elemento que quiero agregar. Fíjense que append recibe un objeto nada más, ¿sí ven? Un objeto, el elemento que quiero agregar, solo un elemento a la vez. Si quiero agregar 2 elementos, entonces invoco 2 veces a la función append. ¿Qué retorna append? No retorna nada. Por lo tanto, append es una de esas funciones que modifica la lista, pero no retorna nada. ¿Ya? Y entonces, ¿dónde agregará ese elemento? Al final de la lista. ¿Ok? Lo vamos a comprobar ahora. Imprimamos nuevamente para recordar que tenía yo en lista A, porque ya quedó muy arriba, ¿verdad? Y agregamos, no sé, cualquier cadena, QWERTY, así. Y también lo imprimimos al final. Y veamos qué nos produce. Estoy aquí. Aquí está, ¿no? Esto es lo que tenía antes en lista A y esto es lo que tengo ahora en lista A. ¿Dónde se agregó el elemento? Al final de la cadena. Y entonces yo les decía, bueno, yo necesito agregar 2 elementos, no uno. Pues entonces tengo que invocar nuevamente a lista A, a la función append desde lista A. Y enviarle el nuevo elemento que quiero. Yo les decía, podía ser la cadena construida antes, podría ser esta de aquí, ¿no? Podría ser una variable, no tengo por qué poner el valor explícito. Recuerden, esto es un ejemplo, pero normalmente yo no debería trabajar con los valores así quemados, ¿no? Yo debería siempre dejarlos establecidos en forma de variables, mientras pueda, ¿no? Siempre deberían estar establecidos en forma de variables. Entonces, siempre voy a procurar pensar al escribir mi programa, si puedo dejarlo expresado en términos de una variable, lo voy a hacer. Voy a preferir eso antes de quemar el valor. Miren, dígame. No se puede poner, por ejemplo, lista A.append
algún carácter .append, o sea, seguido. No se puede poner eso, ¿no? Porque No. no saca nada, o sea, es un non. Sí, exacto, porque como append no me retorna nada, yo no le puedo, lo que él dice es, ni si le pongo aquí luego append, no puedo invocar a append a partir de lo que me devuelve lo de acá, porque esto no me devuelve nada. Entonces, esto no es permitido. ¿Ok? Si yo quiero agregar 2 elementos, lo hago 2 veces. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo quiero agregar varios elementos dentro de mi lista? Bueno, hay otras formas de hacerlo. Cuidado con esto, miren, lista a.append y le estoy agregando estos elementos. ¿Qué pasa cuando le agrego? Bueno, solitos yo no puedo hacer esto. De hecho, yo no puedo poner esos 3 elementos ahí porque entonces me va a dar un error que dice que la función append toma exactamente un argumento y le estoy dando 3. Entonces, más explícito ese error no puede ser, ¿no? Pero yo sí puedo hacer esto. Porque cuando yo le pongo aquí corchetes, esto es una lista, ¿no? Entonces, una lista es una colección. Recuerden, se trata como un todo, un elemento, la lista. ¿Dentro de la lista hay varios elementos? Sí. Pero la lista es una cosa, no un solo elemento. Entonces, ¿agregará ese elemento dentro de la lista? Sí, lo va a agregar. Y ahora voy a tener una lista dentro de la lista A. Recuerden que al inicio les dije que puedo contener una lista dentro de otra. Y pueden haber varios niveles de anidamiento. Una lista que contiene otra lista, que contiene otra lista, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto es posible, porque estoy agregándolo como una lista y así lo voy a ver dentro de mi lista. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es en cuanto a la función append. ¿Alguna pregunta más sobre append? Si no, para explicarles otro método. De hecho, otra forma que les iba a explicar es usando una función llamada extend. ¿Para qué me sirve la función extend? Bueno, la función extend, así como la función append, no retorna nada. Entonces, lista a punto extend, así se escribe. ¿Y qué hace la función extend? Miren, acá me sale el mensaje. Esa función recibe un iterable, ya no recibe un objeto que puede ser un entero, una cadena de caracteres. Ahora recibe un iterable. ¿Qué es un iterable? Una lista, por ejemplo, u otra colección. ¿Ok? ¿Y qué retorna? No retorna nada. ¿Y qué es lo que hace esta función? Miren, dice, extiende la lista agregando todos los elementos de lo que recibe como parámetro. Entonces, si yo le envío aquí a esta función append, vamos a ponerlo aquí abajito después de este acá. Le envío nueva lista. ¿Qué es lo que va a ocurrir con lista A? Vamos a ver. Aquí, cerramos esto, ejecutamos esto. Miren lo que pasa. Ya no es que me tomó toda esa lista que está aquí y la introdujo dentro de mi lista A, no. Lo que hizo fue tomar todos los elementos, bueno, una copia de todos los elementos de nueva lista y los añadió todos a mi lista A. Entonces, con extend yo sí podría añadir varios elementos a la vez, siempre y cuando lo que yo le envíe aquí como argumento sea otra colección. En este caso, otra lista, porque es lo que conocemos hasta el momento. Entonces tomó todos esos elementos, una copia de cada uno de esos elementos y los agregó en ese orden al final de mi lista A. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre append y extend. La que más vamos a usar, append, porque vamos a querer siempre agregar uno por uno. Pero extend me serviría si yo quiero agregar un grupo. Bueno, si quiero agregar un grupo, los agrego a ese grupo en una colección que sea una lista. Ahora sí, los envío a extend y hace que extend va a tomar cada uno de esos elementos, una copia de cada uno de esos elementos y los pondrá en mi lista que quiero extender. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, no hay dudas. Vamos entonces a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, no, otra función. Miren que extend tampoco retorna nada, por lo tanto no le he guardado ninguna variable. Ahora, hay otra variable otra función que se llama insert. La función insert me permite insertar un elemento en la posición, en el índice que yo quiera. Hasta ahora hemos visto que append lo agrega un elemento al final, que extend permite agregar varios elementos, pero también al final. Pero ¿qué pasa si yo quiero decidir en qué posición, en qué índice quiero que esté? Ahí voy a usar entonces la función insert. Entonces, vamos a usar nueva lista y le voy a insertar un elemento.
A ver, entonces, ¿qué es lo que recibe como parámetro? Aquí está, me dice que recibe el índice en el cual yo quiero insertar y luego recibe el otro parámetro que sería el elemento que quiero insertar y que retorna, no retorna nada. ¿Qué hace? Inserta ese objeto ahí, antes del índice. Ok, entonces, digamos que yo quiero insertar un elemento en el índice 1. Y quiero insertar esta listita que está aquí ya. Déjenme ponerla antes para que ya exista. Aquí ya existe la variable, por lo tanto ya la puedo insertar. Y entonces voy a poner listita. Entonces, en este momento, nueva lista, ¿qué tiene en el índice 1? Está la cadena de caracteres mesa, ¿verdad? Entonces, luego de insert, veamos qué es lo que va a quedar en nueva lista. Nueva lista, ahí está. Entonces, al ejecutar esto... Ajá, miren, silla, luego viene cubiertos porque quería insertar en el índice 1, ¿no? Entonces se insertó cubiertos en el índice 1 y luego, ¿qué pasó con mesa? Se desplazó una posición a la derecha, ya mesa no está en el índice 1, ahora está en el índice 2 y luego está mantel. Ya, entonces con insert yo puedo decidir en qué índice quiero que se inserte el elemento que quiero insertar. En este caso, si se fijan, agregué cubiertos con corchetes, por lo tanto era una lista con un elemento. Por lo tanto, ahora tengo una lista que tiene cadena, lista, cadena, cadena. ¿Está claro? ¿Preguntas? No me sé. Bien, entonces continúo. Vamos a ver, listas dentro de listas. Atención aquí. Miren, esta lista está referenciada por la variable artefactos. Y en esta lista de artefactos yo tengo ¿cuántos elementos, chicos? ¿Cuántos elementos tiene la lista? ¿Cuál sería la longitud de artefactos? 2. Dos, ¿verdad? 2, porque hay un elemento y luego acá está otro elemento separados por esta coma, ¿verdad? Entonces, la longitud de artefactos sería 2. ¿Qué es lo que tiene como elementos artefactos? 2 listas, ¿ok? Entonces, tengo que saber trabajar con esos elementos. De hecho, si yo aquí escribo print de artefactos en la clave 0, ¿qué es lo que debe mostrarme? ¿Alguien quiere hablar? Porque tiene abierto su micrófono. Si no, ciérrelo, ¿ya? Lavadora, cocina y aspiradora, que son los elementos de esta lista. Ay, por favor, cierren sus micrófonos. Ya. Ok, entonces, ahí está, ¿no? No, perdón, acá, esto es lo que obtuvimos. Cocina, lavadora, cocina y aspiradora, ¿verdad? Porque estaba indexando sobre la lista de artefactos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ya sé que con hacer esto, artefactos en el índice 0, accedo a esa lista, entonces yo ya puedo hacer esto, ¿no? Append, puedo agregarle un nuevo elemento, ¿cierto? Entonces puedo agregarles, por ejemplo, microondas. Y eso quiere decir que si yo luego imprimo nuevamente artefactos, vamos a ver qué resulta. Debería haberse modificado, ¿cierto? Y veamos. Ya, entonces tenemos lavadora, cocina, aspiradora y finalmente microondas, porque le agregué microondas. No lo agregué a artefactos, ¿no? Lo agregué a la lista que está en el índice 0 de artefactos. Entonces tengo que estar atento con eso para ver qué se está modificando realmente. Con la indexación accedí a esta lista y a esa lista le estoy agregando un nuevo elemento que es microondas. ¿Cuántos elementos seguirá teniendo artefactos luego de este append? Seguirán siendo 2 porque seguirán siendo 2 listas. En cambio, si yo hago esto, artefactos.append, ahí sí estoy accediendo a la lista de artefactos general como tal y entonces le pongo, no sé, 80. Y luego vuelvo a imprimir artefactos. En ese caso, ahí sí estoy modificando la longitud de la lista de artefactos en general. Entonces, miren, ya tengo un elemento, tengo otro elemento, ahí van 2, y después de esta coma, otro más. Ahora tendrá 3 elementos esa lista de artefactos. ¿Ok? Bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué tal si yo les digo print de artefactos en 1 y luego acá -1? ¿Qué me va a mostrar en pantalla luego de ejecutar esta instrucción? ¡Ay! Ahí. ¿Qué me va a mostrar en pantalla? A ver. Aquí está el resultado de lo que tiene en este momento, ¿no? Computador.
computador. Vamos a ver si es cierto. Ajá, computador. ¿Por qué? Porque primero fue este par de corchetes, ¿verdad? Esta indexación para acceder a la lista en el índice 1. ¿Cuál es la lista en el índice 1? Esta, ¿no? Que tiene los elementos TV y computador. Entonces, cuando yo accedo a esa lista, este segundo par de corchetes es para indexar en la lista que está dentro de este índice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento entre TV y computador? El que está en el índice -1, computador. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si yo hago esto? Artefactos, en el índice 1, .append, y le envío aquí esto. Por ejemplo, hola, adiós. Y entonces, luego yo hago esto, artefactos. Bueno, vamos a ejecutarlo hasta ahí para que quede en la consola y puedan visualizarlo mejor. Ya, así me quedó. No lo imprimí, pues no. Lo agregué, pero no lo imprimí. Vamos a ver, print de artefactos. Quería que vean la lista como se ha modificado para que luego puedan, aquí está, ahora sí. Ahora quiero que vean, que me digan más bien, qué ocurre si yo imprimo esto. Imprimo esto, imprimo esto, imprimo esto. ¿Qué me va a mostrar en pantalla? Esta es la lista, ¿no? ¿Qué me va a mostrar en pantalla? La letra A. La letra A, me dicen por ahí. Vamos a ver si es cierto. Me muestra adiós. ¿Por qué me muestra adiós? Miren, vamos a ponerlo ahí. Esto vamos a ponerlo por acá. Ahí creo que se alcanza a ver bien, ¿no? Y decíamos que estábamos queriendo ver el resultado de esto. 1, 2, menos 1, ya. Entonces, miren, esta es una lista que ahora tiene 3 elementos, ¿verdad? Este elemento y este elemento. ¿Ok? Yo digo artefactos en el índice 1, entonces estoy accediendo a esta lista. Y luego digo, una vez que tengo artefactos en el índice 1 y tengo acceso a esta lista, estoy usando el índice 2. Por lo tanto, este es 0, este es 1 y esta lista es 2. ¿Ok? Y luego, una vez que tengo acceso a esta lista interna, estoy usando la indexación de -1. Entonces, entre hola y adiós, ¿cuál estará en el índice -1? Adiós. Y eso es lo que me muestra aquí. ¿Ok? Entonces, miren, tengo una lista que contiene 2 listas y una de esas listas tiene otra lista dentro. Y así pueden haber un sinnúmero de niveles de anidamiento. Y yo tengo que saber cómo navegar dentro de esas listas para poder obtener los valores que me pidan o para poder identificar si lo que está ejecutándose es correcto. ¿Tienen dudas sobre esto que acabo de explicar o está claro, chicos? ¿Preguntas? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? Ok, repito, esta fue la instrucción que yo escribí, ¿verdad? Esta era la lista que yo tenía con que había construido, ¿verdad? Esta lista de aquí. Entonces yo cogí acá arriba y puse artefactos en el índice 1.append y les envié una lista. Entonces esa lista se agregó aquí, ¿no? Después de computador se agregó hola y adiós porque usé append y append añade un elemento. ¿A cuál elemento le agregué? Bueno, el elemento en el índice 1 de artefactos. ¿Cuál es el elemento en el índice 1 de artefactos? Esta lista. Por eso esa lista se modificó y me quedó así. ¿Ok? Y luego les dije cuál es el resultado de esta indexación. ¿Qué hago ahí? Bueno, artefactos en el índice 1. Esta es la lista que está en el índice 0. Esta es la lista que está en el índice 1. ¿Verdad? Hasta aquí. Entonces, ya tengo la lista en el índice 1 que quiero, que es esta de aquí. Entonces ya tengo esta parte, como quien dice. Ahora, dentro de esa lista, el segundo grupo de corchetes es para la indexación dentro de esa lista. Me dice el elemento en el índice 2. TV está en el índice 0. Computador está en el índice 1. Y esta lista está en el índice 2. Entonces, con este segundo par de corchetes, hasta aquí, yo ya tengo el acceso a esta lista interna. Y luego me dicen -1, la indexación en -1. Entonces, entre hola y adiós, el elemento en el índice -1 es adiós. Y por eso al final, cuando yo imprimo esta instrucción, esa línea de código me muestra adiós, la cadena de texto adiós. ¿Okay? Navegué entonces desde la lista externa, entre las dos que hay, elegí la del índice 1.
Luego, dentro de esa lista interna, accedí al elemento en el índice 2, que era esta otra lista. Y de esa lista, usé -1 para elegir el elemento adiós. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, está claro entonces. Vamos a ver. Listas y aleatoriedad. Sigamos entonces. Yo en la clase anterior les había dejado un ejercicio que decía que quería que me elijan de la cadena de caracteres un carácter de forma aleatoria. ¿Alguien puede contarme cómo lo hizo? Con random.choice. No, esa no era la forma que quería que lo hagan. Con ram.random. Con Randint. Ok, ¿y qué hizo con Randint? Con ese no, porque con ese no me salía. Con la otra forma. Con la range. que, Con la que no incluye el número. Ya, con run range. Lo hizo con run range. ¿Qué hizo ahí? Yo primero le hice un length. Ya, obtuvo el length de la cadena. Palabra, Ya. sí. Y A ver, vamos. A ver, vamos viendo, ya. Entonces, lo que tendrían que haber hecho por ahí es que dada una cadena, no importa, no se preocupen. ¿Alguien quiere hablar por ahí? Yo tengo ni idea de cómo hacerlo. Dígame, ¿cómo? O sea, era el último ejercicio, ¿verdad? Sí, era el último ejercicio. Ya, bueno, yo lo que hice fue que primero, digamos, se daba la cadena, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y de ahí se suponía que teníamos que imprimir números desde el... O sea, tenemos que coger aleatorio desde el... ¿Cómo era? Desde el 5 hasta más adelante, o el 1 al 5. ¿Ya? Bueno, yo lo que hice primero fue que generé ese random para que me aparecieran números así, ¿ya? Y como eran 5 caracteres, hice 5 variables para que aparecieran 5, pues 5 valores así a lo Aleatorio. random. Ok, A lo random, bueno, ya. Y lo que hice fue, como eso me devuelve un número entero como tal, almacené digamos, ese valor random, lo almacené en una variable como tal. Y le puse, y como eran 5 valores, pues puse 5 caracteres como tal. Carácter 1, 2, bueno. Ya. Y pues, sencillamente de ahí lo que hice fue que ese valor random lo puse para ponerlo como un index de la palabra. Como un índice, no como un index. Index es la función, ¿no? Como un índice, ¿verdad? Como un índice, sí. Ya, perfecto. Y ahí ya tenía los caracteres. Ya tiene los caracteres aleatorios, ¿verdad? Entonces, si yo les pido elegir, hasta ahorita, sin explicarles nada más, con lo que aprendieron de la clase anterior, para elegir un elemento aleatorio de mi cadena de caracteres, yo lo que puedo hacer es, así como me dicen, no sé si usó en su caso rand range o randint, pero con ambos se podía en realidad. Para quien me dijo antes que usó rand range. Una pregunta. Yo usé Randit y no me corría el programa. Cambié y puse Run Range y ahí sí ya corrió. Ya les voy a explicar la diferencia entre los dos. Es de acuerdo al concepto, pero ambas pueden usarlo. Primero con run range. Yo podía ponerle un inicio o un fin, ¿verdad? Entonces voy a decirle desde 0 hasta la longitud de la cadena, porque yo sé que en el run range me devuelve un número aleatorio entre el inicio y el fin, donde el fin no se incluye, ¿verdad? El límite superior no se incluye, ¿cierto? O podía también omitir ese 0 y obviamente lo va a tomar por defecto, va a tomar como que el inicio es 0. ¿Hasta dónde? Hasta la longitud de la cadena. Como el límite superior no se incluye, todo bien. Entonces sí, tenía que generar un número aleatorio que era mi índice y luego usaba ese índice para cadena, para indexarlo sobre la cadena. Entonces, índice, ¿ya? Entonces más o menos así era lo que tenían que hacer todos. Y cuando yo ejecuto esto de aquí, me da una A y si lo vuelvo a ejecutar, me da una O y si lo vuelvo a ejecutar, me da una L y así sucesivamente, ¿ok? Y ahora sí, lo que están escribiendo en el grupo. Si yo quería usar Randint, realmente lo que tenía que hacer era exactamente lo mismo, solamente que recuerden que en Randint el límite superior sí se incluye. Entonces en Randint primero sí es obligatorio que yo le ponga el inicio desde 0 y también tengo que decir el final, pero el final como en Randint sí se incluye, tenía que restarle 1. Entonces por eso a veces puede ser que usaron Randint y no se les caía siempre, se les caía a veces. Solo se les caía cuando le salía como aleatorio
un número que era igual a la longitud de la cadena. Nunca hay un índice igual a la longitud de la cadena, siempre es la longitud de la cadena menos 1. ¿Ok? Entonces, como en rounding el límite superior sí se incluye, yo tengo que especificar que no vaya hasta la longitud de la cadena, sino hasta la longitud de la cadena menos 1. Apaguen su micrófono, que alguien lo dejó encendido, ¿ok? Ya, gracias. Y entonces, bueno, aquí debería haber rounding, ahora sí. Entonces, era equivalente. Entonces, de esa manera yo podía obtener caracteres aleatorios sin que me produzca error nunca, ¿ok? Ahora, esta es la forma más larga, por así decirlo. Hasta ese momento eso era lo que sabíamos. Round o rounding para generar un número que iba a ser mi índice para obtener un elemento. ¿Ok? Ahora yo les voy a explicar un elemento para trabajar con las listas. ¿Ok? Antes de ordenar y todo. Entonces, hay otras funciones que me van a ser útiles y una de ellas es la que mencionó alguien antes, que era choice, rd.choice. ¿Ok? La función choice me devuelve un elemento de una lista. Entonces, con esto yo estaba haciendo el ejemplo con cadenas, ¿verdad? Y aquí vamos a hacerlo ejemplo con listas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la función choice? La función choice recibe el nombre de la lista, por ejemplo, ¿qué lista podemos usar? Nueva lista, que tiene poquitos elementos. ¿Qué tenía nueva lista? Por acá, Esta aquí, nueva lista. ¿Ya? ¿Y qué hace esa función choice? Pues esa función choice me retorna un elemento de forma aleatoria. Ahí dice, elige un elemento de forma aleatoria, ¿sí ven? De una secuencia que no tiene que ser vacía, no tiene que estar vacía. Y me lo retorna, entonces yo como me retorna algo lo puedo guardar en una variable, entonces ya no tendría que usar todo esto de aquí para elegir un elemento aleatorio de la lista, sino que directamente uso choice, le envío aquí el nombre de la lista y me devuelve ¿qué? Me devuelve el elemento aleatorio. Entonces, por ejemplo, elemento, y voy a imprimir aquí elemento. Entonces, cuando yo ejecute esto de aquí, miren, me aparece silla y en la siguiente vez me aparece mantel y la siguiente vez me aparece, puede ser silla de nuevo, puede repetirse, pero es un elemento aleatorio, ¿ok? Entonces, ya no tendrían que usar el rounding o el round range, sino que si ya se aprenden el choice, directamente lo hacen con el choice, enviándole la lista y les retorna el elemento aleatorio en cada ejecución, ¿ok? Ahora, hay otra forma de simularlo, esto de obtener un elemento aleatorio y es usando esta función. La función shuffle. ¿Qué hace la función shuffle? Miren, la función shuffle recibe el elemento, que en este caso, bueno, shuffle recibe el elemento, que en este caso sería nueva lista nuevamente, y lo que hace es que va a cambiar el orden de los elementos de esa lista. Por lo tanto, shuffle altera el orden de los elementos de la lista. En cada ejecución será un orden diferente. No tengo poder para decir cuál va a ser ese orden, pero se puede decir desordena porque los mueve del orden original. Entonces, la función shuffle no retorna nada. Así que voy a imprimir nueva lista antes y voy a imprimir nueva lista después para que vean cómo cambia. Ay, bueno, entre paréntesis, ¿no? Para que vean cómo cambia. Entonces, si borro esto y ejecuto nuevamente, miren, así estaba y así está ahora después del shuffle. Miren que no guardé en una variable el resultado de shuffle porque shuffle modifica la lista. Miren, ahí quedó igualita. No me retorna nada, no me retorna la lista cambiada. Por lo tanto, si voy a usar shuffle, tengo que tener en cuenta que desde el momento en que uso shuffle hacia adelante mi lista va a tener un orden diferente. Y un orden diferente en cada ejecución de mi programa, de paso, ¿no? Entonces, si no quiero que eso ocurra, si quiero preservar la lista original y voy a usar shuffle, ya saben, primero le saco una copia y trabajo con la copia. ¿Ok? Entonces, ¿sí ven cómo va cambiando? Bueno, ¿y cómo podría entonces obtener un elemento aleatorio? Pues bien, ya pues escojo de nueva lista, el primero. Entonces, como yo sé que siempre los está desordenando, le está cambiando el orden a sus elementos, si siempre cojo el del índice 0, puedo obtener elementos diferentes en cada vez, ¿sí ven? Primero fue mantel, luego mes, luego silla, y así sucesivamente, ¿sí ven? ¿Ok? Entonces, ya tienen otras herramientas para poder obtener elementos aleatorios de una lista. Sí lo pueden seguir haciendo como con las cadenas, usando round range y rounding, aunque se demore más. Podrían usar choice o podrían usar shuffle, pero obteniendo el primer elemento. ¿Ok? Preguntas sobre esto que acabo de explicar. Está clarísimo entonces, como el agua. Sí, Miss. Ok, verán.
que conste. Entonces, continúo. Vamos a ver cómo ordenamos listas. Bueno, hay una función que me permite ordenar una lista. ¿Cuál es el orden que le va a dar una lista? Bueno, los va a ordenar si tengo números de forma ascendente y si tengo, como en este caso, solo cadenas de caracteres, usará el orden alfabético para establecer el orden de los elementos de la lista. ¿Cuál es la función que me permite hacer esto? Nuevamente, desde nueva lista. Ya, esta es la función. ¿Qué hace la función sort? Modifica la lista, no retorna nada, ¿ok? Ahí está. Esta función que retorna, ahí estaba el node, ¿verdad? Node, no retorna nada, por lo tanto, no es que me retorne una lista con el orden cambiado, no. Modifica la lista, así que si yo voy a hacer un sort y no quiero que se me modifique el orden de los elementos, tengo que entonces asegurarme de hacerlo sobre una copia para mantener mi lista original intacta. Así que no puedo guardar en una variable el resultado. Voy a imprimir entonces nueva lista después de esto para que vean qué ocurre. Mientras Shuffle los desordena así en un orden aleatorio los elementos, con Sort, lo que yo hago es ordenarlos de forma alfabética. Entonces, Mantel estará antes que Mesa, porque a pesar de que ambas empiezan con M, luego tengo el siguiente carácter que es la A, ¿no? Entonces, la A está antes que la E. Por eso Mantel está antes que Mesa y Mesa está antes que Silla. ¿Okay? Y si tengo números, los ordenará por defecto en orden ascendente, de menor a mayor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si quiero un orden contrario? También puedo hacerlo. Nueva lista, o sea, al revés, ¿no? Descendente o desde la Z hacia atrás. Puedo hacerlo incluyendo este atributo. Reverse igual a true. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago un sort de este tipo? Déjenme agregarlo mejor acá abajo para que vean el cambio. Y aquí le vuelvo a imprimir. Ya, entonces miren, ya no es mantel, mesa, silla, ahora es silla, mesa, mantel. Agregando este atributo reverse y asignándole el valor de true. Es decir, que haga el ordenamiento, pero en reverso. ¿Ok? Función sort, modifica la lista, ojo con eso de ahí. Preguntas hasta ahí, chicos. Si fueran números, los pondría, si pongo reverse true, los pondría en cambio de mayor a menor, ¿no? No el orden natural que es de menor a mayor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro? Y si yo pongo la lista, el slicing -1, o sea, que es al revés, no es lo mismo, está al revés. A ver, cuando usted hace con el slicing, le pone el salto negativo, le traerá los elementos de la lista al revés, pero nadie le garantiza que van a estar ordenados, ¿no? Se los estará obteniendo de derecha a izquierda, pero no significa que van a estar ordenados ni de forma ascendente ni de forma descendente, ni de forma alfabética de A a Z ni de Z hasta la A. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes usan el -1, lo que hace es tomar los elementos de la lista tal y como están, sin ordenar nada, solo que los comienza a extraer de forma de derecha a izquierda, en ese orden. ¿Ok? Pero no ordena, ¿no? Ya, y si yo la ordené y le saco al revés. Ya, ahí sí, pues. Obviamente, si los ordenó primero y le hace la indexación con el salto, con el slicing, perdón, con el salto de -1, ahí sí, pues ahí sí lo va a traer primero el mayor, luego el que le sigue, y el último que traerá será el menor, ¿no? Ahí sí. Bien, ¿qué más? A ver, ¿cómo podemos crear una lista vacía? Sí podemos crearlo. Lista vacía. Lo hago así nada más. Le asigno un corchete que abre y un corchete que cierra y ya está. Esa es mi lista vacía. Entonces, lista vacía ya existe y a partir de ahí yo puedo irle agregando elementos, ¿no? Por ejemplo, punto append y le pongo aquí, no sé, Juan. Entonces, en esta instrucción, lista vacía no va a tener ningún elemento. De hecho, si yo aquí imprimo, solo debería aparecerme los corchetitos. Esa es la forma de identificar que una lista está vacía. Y luego, ya cuando le agrego un elemento, lo voy a ver, bueno, la lista con un solo elemento. En este caso debería ir aquí, lista vacía. Y luego acá, cuando hago append, voy a imprimir nuevamente. Para que veamos el cambio. Y cómo va creciendo mi lista, ¿no? Poco a poco le puedo ir agregando elementos. Así está vacía y luego ya tiene un elemento. Y si hago extend o hago insert, pues irá creciendo mi lista.
¿Okay? Esa es la forma de entonces ir añadiendo elementos a la lista. ¿Qué pasa si al final yo quiero más bien quitar todos los elementos de la lista y limpiarla? También hay una función para eso que es la función clear. Entonces la invoco desde el nombre de la variable de la lista y se llama clear. ¿Qué hace esta función? Borra aquí, remueve todos los elementos de la lista, no retorna nada, por lo tanto no lo puedo guardar en una variable. Por lo tanto, la función clear modifica la lista original. Así que si yo uso clear sobre una lista, tengo que saber que voy a perder todos los elementos. De ahí en adelante, mi lista ya no tendrá elementos y volverá a estar vacía. La lista seguirá existiendo, pero ahora estará vacía. Ahí. ¿Ok? Preguntas, chicos, dudas, ¿estamos claros? Hoy hemos aprendido muchas cosas sobre lo que se puede hacer con las listas, ¿no? Entonces ya están en un nivel en que pueden comenzar a hacer ejercicios incluyendo cadenas, incluyendo listas. De hecho, eso es todo lo que les voy a explicar por la clase del día de hoy. Y lo siguiente que tienen que hacer ustedes será una tarea. Recuerden que no siempre les voy a poner en Teams, ya les dejé la tarea publicada. No, en ese momento les estoy diciendo que abre una tarea, entonces tienen que estar pendientes de aula virtual, que ahí va a estar la tarea para que la realicen, ¿ok? Procuro yo poner la tarea con tiempo para que no estén el lunes a las 11 de la noche haciendo la tarea para el martes, o el martes a las 9 de la mañana haciéndolo para las 2 de la tarde, sino para que lo hagan con tiempo. Okay, tómense el tiempo porque mientras más tiempo tengan, podrán equivocarse, podrán preguntar a mí o al ayudante y entonces podrán hacer mejor sus tareas. Sobre todo aprender y no al apuro, porque tienen que practicar. ¿Se van a equivocar? Sí, pero es la forma de aprender. ¿Ok? Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. La siguiente clase, además, si ven el cronograma de actividades, la siguiente clase empezamos con la unidad número 3 y comenzamos a estudiar más herramientas. Así que ustedes tienen que hacer un control de lectura en la siguiente clase. Les dejaré las páginas que tienen que leer y un trabajo autónomo que ya saben que es simplemente copiar y copiar texto para que vayan viendo un poquito de qué más vamos a ir incluyendo en nuestros programas. ¿Ok? Dicho eso, ahora sí, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día también. Hasta luego. Gracias, Misa. A ustedes, chicos. Nos vemos.